gracias a nuestro Señor en esta mañana por compartir con todos nosotros esta palabra. Le pedimos a nuestro Señor que sea el Espíritu Santo poniendo palabras en nuestra boca, que no seamos nosotros, que lo que salga de nuestro corazón sea de parte de nuestro Señor y que esta palabra sea de edificación para cada uno de aquellos que esté acompañándonos y que la palabra de Dios sea tal cual está escrito. Gracias, Señor. Y vamos a comenzar en esta mañana con Lucas 6:47, el cual dice así: todo aquel que viene a mí, o sea, todo aquel que acepta a nuestro Señor sinceramente de corazón y oye mis palabras, la palabra de Dios, y las hace. El oír debe ser luego, el hacer debe de ser luego del oír, o sea que es oír y hacer. Os enseñaré a quién es semejante, o sea, Él nos enseñará el resultado final. Semejante es al hombre que edifica una casa, porque nosotros, acá lo que nos está diciendo que edificar es crecer. Entonces es semejante al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, o sea que profundizó en la palabra de Dios. Él cavó hondo, 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 porque él entendió y escuchó, edificó esa palabra, lo caló tan hondo que edificó su vida. Entonces dice, él cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca nuestra. Dice, y cuando viene una inundación, o sea, cuando surjan los problemas, cuando pasen esas dificultades que nosotros muchas veces no sabemos enfrentar, entonces cuando vino esa dificultad, ¿qué pasó? Porque la casa, recuerden que estaba edificada sobre la roca, sobre el firmamento, sobre aquella decisión firme que tomamos al edificar, porque cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, es cuando nosotros edificamos sobre la roca firme. Entonces, cuando vino una inundación, o sea, cuando surgieron los problemas, las dificultades, el río dio con ímpetu en aquella casa, porque Satanás intentará destruir todo aquello que nosotros edificamos. Recuerde, pero como fue edificado sobre una roca firme, entonces no se movió. Por más que el agua golpeó con ímpetu, como dice acá, o sea, con mucha fuerza, esa casa no se movió porque estaba fundada sobre la roca. O sea que de nuevo aquella roca es Jesucristo, es aquel fundamento que siempre es el objeto de nuestra fe, aquel fundamento firme y fuerte, aquella roca sobre la cual nosotros tenemos nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Mas el que oyó la palabra y no hizo, o sea, el que no obedeció la palabra, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. El objeto de su fe no fue Cristo realmente. Entonces, una casa edificó sin fundamento, absolutamente diferente de la otra anterior, en el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, están las dos comparaciones. La casa que fue formada sobre la roca, que vino el río con mucha fuerza, la golpeó, o sea que Satanás quiso derrumbar esa casa, que Satanás vino con problemas, con contiendas, con dificultades, con cosas sobre la familia, con todo eso que él viene para robar y destruir, bueno, para matar, todo eso que Satanás trae consigo. Bueno, en esa casa que fue forjada sobre la roca, sobre Cristo, sobre la fe, sobre la firmeza que nosotros tenemos en Dios, esa casa soportó, esa casa se quedó, no tuvo ningún resquebrajamiento. ¿Por qué? Porque había firmeza ahí, porque se había escuchado la palabra en esa casa y se había seguido, se sigue la ley de nuestro Señor Jesucristo, la cumplimos a rajatabla. Entonces esa casa permaneció. No fue lo mismo lo que sucedió
con la otra, que en cuanto el río la tocó, esa casa cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, quiere decir que cuando nuestra fe no es firme, las cosas pueden andar bien por un tiempo. Las cosas pueden andar bien circunstancialmente, por momentos, pero tarde o temprano vendrá la tormenta y Satanás triunfará. Eso es lo que nos está hablando esta casa que dice sobre los dos fundamentos, fundar la casa sobre la roca firme o fundar la casa sobre la tierra, la cual el primer golpecito de agua que venga ya la derrumba. Entonces, dice, cuando habló y cuando acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró a él en Capernaum, porque él estaba hablando a las personas en aquel momento, Jesucristo estaba hablando a las personas en aquel momento y les estaba explicando cuáles eran los fundamentos de la fe. Entonces, cuando acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró él en Capernaum. O sea, Jesús fue a Capernaum. Y el siervo de un centurión, un oficial del ejército romano, un gentil, una persona que no estaba, que no lo seguía, eh, envió a él los ancianos, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando él oyó hablar de Jesús, cuando oyó que este hombre oyó que Jesús estaba cerca, le envió a él los ancianos de los judíos, eh, o sea, pensó que los ancianos tal vez tendrían más influencia sobre Jesús, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos, los ancianos, a Jesús, le rogaron con diligencia diciéndole, porque él, el centurión, es digno de concederle esto. O sea, demuestra la base en la cual la mayoría de la gente espera una respuesta, pero la oración nunca será contestada sobre una base de diligencia. O sea, le rogaron con diligencia, con apuro, con intensidad, con, impera, con o sea, una cosa urgente, le rogaron, y las oraciones no siempre tienen la respuesta cuando nosotros queremos o cuando nosotros esperamos. Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Él tiene sus momentos para cada cosa y de pronto nosotros nos apuramos, necesitamos algo con urgencia y le pedimos y de pronto pensamos que no nos va a responder esa oración, pero Dios nunca deja una oración sin respuesta, jamás nos va a dejar una oración sin respuesta, simplemente que Él tiene sus tiempos que no son los mismos que los nuestros y acá en la palabra habla muchísimo sobre los tiempos de Dios, habla muchísimo sobre la diferencia de los tiempos que Él tiene que no son los mismos que los nuestros. Dice, porque ama nuestra nación y Él nos edificó una sinagoga. Estaban hablando de esta persona que estaba enfermo, que necesitaba la cura de Jesús. Entonces le están dando a Jesús razones por las cuales Él debería curar a este hombre. Y se lo decían como con urgencia. Y Jesús fue con ellos, mas cuando ya no estaban lejos de su casa, envió el centurión a unos amigos de él. Acá Mateo nos está diciendo que el centurión vino personalmente, Lucas declara que él vino por delegación, o sea, las dos declaraciones son reales porque él está diciendo en una parte que mandó a la delegación y luego que él mismo vino. Entonces diciéndole, Señor, no te incomodes, le dice este centurión, en una forma de humildad, dice, Señor, no te incomodes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice, sin saber lo que los judíos le dijeron, el Señor quiso que Cristo supiera quién era él, un gentil, lo que él llevó, él pensaba que Jesús no era ni siquiera, él no era nadie para que Jesús fuera a curarlo, a sanarlo, porque él se consideraba un nadie, para decirlo de una forma más sencilla. Por lo cual, ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea que él mandó esa delegación porque él entendió que si él iba, que Jesús ni siquiera lo iba a mirar. Él pensó eso de Jesús. Él dijo, no, si yo voy,
Jesús ni siquiera me va a escuchar. Entonces mandó a los ancianos porque pensó que Jesús a los ancianos sí los iba a escuchar. Pero a veces nosotros entendemos que nosotros somos tan pequeñitos que Dios no se va a fijar en nosotros. O a veces necesitamos algo y decir, no, pero ¿qué voy a pedir si Él ni siquiera me va a escuchar? Mira quién soy yo, cómo me va a escuchar. Entonces nosotros tenemos que saber que para Dios somos todos iguales, para Él somos todos hijos de Él. Entonces este centurión estaba dando a entender aquí que él pensaba que Jesús, si lo veía, lo iba a pasar por alto, que lo iba a ignorar porque él no se sentía capaz de que Jesús le pudiera dar atención. Entonces, por lo cual, ni aún me tuve por digno, mas di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, él tenía una fe, pero no una fe que se diga firme. Entonces, es una fe que es difícil de entender, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, dice él, porque él está hablando de su rango, ¿no? Él está diciendo que él tiene soldados debajo suyo a quienes él puede darle una orden y que sin embargo él en ese caso estaría debajo de la orden de Jesús, del mandato de Jesús, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados. Él está hablando de una autoridad espiritual, está diciendo que Jesús es fuerte, que Jesús tiene la capacidad de curarlo, cosa que él ni siquiera podría pensar. Y digo a este, ve y va, él le dice al soldado, anda y el soldado va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. La autoridad de este centurión que venía del César, de todo ese ejército que ellos tenían. Entonces, es la misma autoridad que este centurión entendía que Jesús tenía sobre sus siervos. Entonces, lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él. O sea, esta es una de las instancias cuando Jesús se maravilló de la fe que una persona podía tener, porque este centurión estaba haciendo una comparación entre la orden que él le podía dar a un centurión y entre la orden que Jesús podía dar a esa enfermedad que él tenía. O sea, el centurión decía, bueno, yo le digo a mi soldado, ve y haz tal cosa, y el soldado va y hace. Entonces le estaba diciendo a Jesús, tú tienes potestad para decirle a mi enfermedad, vete y mi enfermedad se irá. Entonces esa comparación fue lo que lo maravilló a Jesús, porque venía de una persona que era un gentil, no era un creyente. Entonces, cómo esa fe lo llevó a este hombre a hacer esa comparación y a demostrarle a Jesús lo que este hombre entendía por la fe. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él y dijo a la gente que lo seguían, o sea, toda aquella multitud que estaba allí con Jesús, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que los resultados que nosotros podemos tener en nuestra vida, todo está referido a la fe que nosotros podemos tener, aquella fe que nosotros sentimos, que decimos, bueno, si Dios lo hace en mi vida, yo sé que esto será hecho. Creer en aquello que aún no vemos, en aquel resultado que esperamos, pero que aún no tenemos, pero sabemos que vendrá, porque Jesús es de promesas, tenemos un Dios de promesas. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es cuestión de creer, es cuestión de fe, es cuestión de entender que aquello que nosotros pedimos, aquello nos será dado cuando son los propósitos de nuestro Señor. Recordemos que siempre está la voluntad, porque muchas veces nosotros queremos o entendemos algo que está en nuestro corazón, pero también tenemos que esperar por la voluntad de nuestro Señor, porque no es cuestión de que nosotros de pronto queremos algo y pensamos que no nos llega ese algo y decimos, pero ¿por qué? Bueno, como me pasó, como les contaba ahora, hace un ratito en este testimonio, si bien yo no soy de estar con la palabra y dando testimonio de mí, pero esto viene a cuento, es un cuento simplemente sobre lo que me sucedió, que yo esperaba algo y no me llegó y sin embargo Dios dio otra vuelta, buscó otra forma y me hizo llegar eso
que yo esperaba. Es algo sencillo, es algo simple, pero así como son estas cosas simples, también suceden las cosas grandes, también suceden las sanaciones, como están aquí, también suceden los milagros, también suceden aquellas cosas que a nosotros nos parecen imposibles, que son demasiado grandes y de pronto cuando nos damos cuenta, porque también pasa eso, las cosas suceden así, de un momento a otro. Estamos esperando y de pronto se dio, surgió, sucedió. Y decimos, ay, pero no pensé que fuera tan pronto, ay, pero no pensé que fuera a ser ya, pero qué cosa. Y bueno, y así es que Dios actúa en nuestra vida. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que uno a veces no puede creer que pueda suceder. Y así como esta de los fundamentos que nos dice esta palabra, los fundamentos sobre nuestra fe, eso es lo principal, es donde nosotros fundamos nuestra fe, son los resultados que vamos a tener, porque esto es así, y no le busquemos otra explicación, la palabra es sencilla, no le busquemos mucha vuelta. Ahora se está dando una situación de que le están buscando 50.000 vueltas a las cosas y que le están buscando un montón de otras situaciones. No, es sencillo, es esto, es lo que está diciendo la palabra aquí. Es tan simple como fundar nuestra fe sobre la roca. Es nada más que eso, que no venga la primera agua o la primera correntada y nos lleve y nos tire lejos y nos deje apartados de nuestro Señor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y nos está dando un ejemplo de este hombre que solamente con decirle a nuestro Señor y demostrarle esa fe que él tenía, él fue sano. Entonces es tan simple como eso, decir, Señor, yo estoy aquí y haz de mí tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. Yo puedo pedir, yo puedo decirle al Señor, estoy aquí, necesito tal cosa, necesito tal otra. Sí, puedo, porque soy humano, le puedo hacer los pedidos. Pero sabemos que en su tiempo Él nos dará. Él es un Padre amoroso que nunca nos va a dejar de estar, nunca nos va a dejar de acompañar, nunca nos va a dejar de guiar, nunca va a dejar de estar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él siempre va a estar ahí, pero siempre tenemos que recordar también que los tiempos son los de Él y no son los nuestros. Siempre tenemos que estar esperando, no podemos apresurarnos. Y tenemos una forma, decimos siempre, que el que va adelante es nuestro Dios y no nosotros. Tenemos que poner las cosas en su lugar, no invertir las posiciones. No es que yo quiera tal cosa y le diga, Señor, me tenés que dar esto. No, no es así. Yo le pido, no le ordeno ni le exijo. Le pido y si está en Él me lo va a dar. Y no es que porque yo se lo pida también me lo va a dar. Me lo va a dar si es su voluntad. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a respetar. Porque hay gente que dice, he escuchado a muchas personas de decir, yo lo pongo contra la pared, yo lo exijo, yo le digo lo que me tiene que dar. Pero esto es una cosa, pero tan fuera de lugar, tan falta de respeto decir una cosa semejante. ¿Cómo van a poner a Dios contra la pared? ¿Quiénes somos nosotros para poner a Dios contra la pared? Eso es un error, pero garrafal. Decir una cosa esa es de un atrevimiento, es de una mala educación, es de una falta de muchísimas cosas, decir algo tan atroz y semejante. Nosotros no somos quienes para poner a Dios contra la pared, cuando Él mucho menos nos pone a nosotros, ni siquiera, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de respeto, Él nunca nos va a exigir a nosotros algo a lo cual nosotros no estemos de acuerdo. Entonces, si vamos a ser recíprocos, debemos ser recíprocos. Nosotros nunca podemos ir a Dios y ponerlo contra la pared o decirles cosas que no corresponden, pero mucho por el contrario. Él es un Dios de amor, es un Dios de respeto, Él es un Dios de esperar por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a esperar por Él? ¿Quiénes somos? Nosotros no somos nada. Frente a Él no somos nada. Entonces, forjemos nuestra fe sobre la roca, edifiquemos nuestra fe sobre la roca, seamos firmes, aun cuando pasemos por situaciones de dificultad, aun cuando pasemos por momentos en los cuales pensemos que no vemos salida, que no encontramos la solución, que no encontramos la forma. Bueno, esperemos y confiemos porque Él nos va a dar la forma, Él nos va a dar la salida. No es que nosotros la vamos a encontrar, Él nos la va a poner enfrente nuestro para que nosotros podamos salir adelante, porque Él nunca nos va a abandonar, Él es fiel.
¿Vieron ese cartelito que vemos por todos lados, pegado por aquí, pegado por allá? Bueno, ese cartelito no es solo un cartel, es algo real, es algo verídico, es algo que es así y no hay otra vuelta que darle. Dios es fiel, Él siempre va a estar ahí para sostenernos, para cargarnos, para darnos ese empujón, como yo decía hace un rato, para lanzarnos hacia adelante, para que podamos continuar, porque Él es un Dios que no nos quiere ver atascados en el camino. Él quiere que nosotros sigamos adelante. Él quiere que nosotros cumplamos con ese propósito que Él tiene, con ese sueño que Él tuvo en su corazón y que luego lo transportó al nuestro. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra fe es la que nos va a sacar adelante, únicamente nuestra fe, porque nuestra fe está basada en Dios y Él es el único que nos va a llevar por el camino. Entonces, cuando venga esa inundación, cuando venga esa dificultad, cuando venga ese tiempo en el cual nosotros pensamos o sentimos que no damos más, ahí es cuando realmente se va a ver que nuestra fe está fundada en la roca, en esa roca que es Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, en esa roca firme y fuerte que no va a dejar que caigamos, esa roca que nos va a sostener y que nos va a impulsar a seguir adelante, porque luego de esa tempestad siempre viene la calma, siempre viene el reposo, siempre viene la tranquilidad, siempre viene el amor de nuestro Señor que nos va a dar muchísimo más de lo que nosotros esperábamos, porque detrás de cada dificultad y de cada problema que podamos tener, siempre va a venir mucho más de lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre de amor, un Dios de justicia, un Dios que nos da mucho más de aquello que nosotros esperamos, de aquello que nosotros queremos. Entonces es simplemente confiar en Él. Entonces cuando esa tormenta venga, nuestra casa no va a caer. Estemos seguros de que no va a caer porque estamos firmados en esa roca, esa gran roca maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos su camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente iremos al Padre por Él, siguiéndolo a Él. Él es quien nos va a llevar al Padre. Mientras tanto, nosotros sigamos en fe, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, siguiendo eso que el Espíritu Santo nos deja, esas maravillosas virtudes, esos dones maravillosos que el Espíritu Santo está con nosotros, que es la templanza, que es la tranquilidad, que es el amor, la benignidad, el gozo, todas esas cosas que el Espíritu Santo pone en nosotros cada día y que nosotros debemos seguir, cumplir, porque es en nuestra misión en este tiempo, es ser amorosos, es ser hermanos, es ser compartir, es dar amor, es dar palabras, es dar ayuda, sea cual sea la ayuda. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer. Ese es el camino que nosotros debemos seguir, porque tenemos que seguir esos mandamientos que nuestro Señor nos entregó: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las palabras las cuales nosotros tenemos que seguir. Y después, si hay por ahí contaminaciones, y por ahí después hay cosas erróneas, malos entendidos, porque recuerden que el enemigo en este tiempo está mucho más que nunca en pie de guerra. Entonces tenemos que estar fortalecidos con las armas de nuestro Señor. ¿Cuál es una de las armas de nuestro Señor? La palabra de Dios. Esa es el arma más importante que nosotros tenemos, la palabra, la oración. Eso es lo que nosotros debemos estar en vigilia total y absoluta, porque los tiempos están ahí, los tiempos ya llegaron, los tiempos están prontos, ya en este momento. Entonces, cuanto más avesados tenemos que estar, cuanto más vigilantes tenemos que estar. Por eso la palabra dice orar y vigilar. Sí, tenemos que orar y vigilar. Esas son las dos cosas que la palabra nos manda, porque nos dice que nosotros seamos fiel a lo que la palabra nos indica, tenemos que estar en oración y en vigilancia continua, porque tenemos que estar preparados para ese tiempo que vendrá, ese tiempo en el cual tenemos que estar con las vestiduras blancas y armoniosas, maravillosas, para cuando nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Entonces, hermanos queridos, esta es la palabra que tenía para compartir con ustedes en esta mañana. Recuerden
que nuestra fe tiene que estar siempre, siempre edificada sobre la roca firme. Y venga la tempestad que venga, esa roca no va a permitir que nuestra casa caiga, porque estamos firmes y seguros en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Les damos las gracias a todos aquellos hermanos que estuvieron ahí y que van luego a estar viendo este streaming que estamos haciendo en este momento, que lo van a estar viendo, y les damos las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ellos. Muchas gracias por habernos acompañado.